tardes. Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos a esta nueva enseñanza de esta serie Vistiendo la Armadura. Y bueno, estamos aquí para servir, para honrar, y le damos gracias a Dios que este domingo nos vamos a ver y nos vamos a congregar. Así que ya saben, este domingo vamos a estar. De todos modos, los que no puedan ir el domingo, siempre vamos a tener las prédicas a las 2 de la tarde el día domingo. Siempre vamos a salir a grabar para transmitir estas prédicas a las 2 de la tarde. Saludos especiales a mis padres amados, a mi papá y a mi mamá, a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia armenia. Todos, Dios me los bendiga. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos. Y bueno, ya tenemos dos modalidades. Tenemos la modalidad presencial para vernos el domingo en nuestro servicio y tenemos esta modalidad virtual. Así que puedes escoger cualquiera de las dos en tus dos horarios, o en la mañana o en la tarde. Recuerde que este domingo vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta 12 del mediodía. Y recuerde estar puntual para que pueda estar en la adoración. Bueno, vamos a leer Efesios. Esta serie se llama Vistiendo la Armadura. Ya estamos en la parte 8. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ok. Recuerda que la semana pasada hablamos de lo que es la justicia, hablamos lo que es la justicia de Dios cuando Cristo murió en la cruz. También hablamos que Dios es justo y también hablamos que nosotros debemos practicar la justicia. De nada nos vale que recibamos a Cristo y Él nos justifique, nos limpie de todo pecado, nos haga libre de pecado y nos haga justos y nosotros no practiquemos la justicia. Si ve Vistiendo la Armadura, el capítulo 7, va a ver todo lo que nosotros enseñamos ahí. Hoy vamos a hablar de una de las armas más letales que usa el enemigo. Si usted quiere, en el momento de morir, ir a la presencia de Dios, usted tiene que aprender esta enseñanza, pero muy bien. Porque todas estas armas que estamos viendo aquí en Efesios, que nos enseña el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la espada, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, la oración. Todo eso tiene funciones, pero también tiene una función muy especial: rechazar la tentación. Así que hoy vamos a hablar una de las armas más letales del enemigo. Se llama tentación, donde ha causado más daño al pueblo de Dios y es donde él consigue más bajas, es donde aparta más a personas, y si la tentación no los aparta, los hace vivir una doble vida. Eso se llama tentación. Cuando el enemigo tienta, es para apartarte. Y muchas personas que caen en la tentación, que ya les vamos a explicar cómo no caer y cómo rechazarla, se quedan en esa tentación y empiezan a llevar una doble vida, igual se pierden. Entonces, vamos a aprender bien esto de cómo rechazar esta arma que usa el enemigo, que ataca al cristiano, al creyente. Recuerde que la tentación es algo así. Miren esto: cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros practicábamos el pecado. Ahora, cuando conocemos a Dios, que Dios nos escoge, que le pedimos perdón, ya la tentación es alejarnos de Dios, pero ya conscientemente. Eso es lo que hace la tentación. Ahora, surge una pregunta: si todos los cristianos saben qué es una tentación, ¿por qué muchos caen en tentación? Y no estoy hablando de nuevos creyentes, caen líderes, caen pastores, profetas, caen creyentes de hace años. ¿Por qué caen en una tentación? Entonces, ya les voy a ir explicando. Primero, debes entender las cosas que el enemigo tiene a favor. Cuidado, ojo. Miren lo que dice Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, mire lo que tiene el enemigo. La primera ventaja es que tiene el mundo a su favor. Los deseos de la carne, las vanidades, la televisión. Fíjense que el mundo, la libertad para hacer lo que tú quieras, que las personas del mundo a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces tú ves a la persona una libertad. La mayoría de las personas están en ignorancia. Por ejemplo, la otra vez, una madre que ama a su hijo, su hijo tenía una novia y la mamá le permite usar el cuarto para que esté con su novio, porque ella dice, bueno, eso es normal, ellos se aman, son muchachos y eso es normal. Fíjense cómo la ignorancia, todo el mundo es como una de las mayores armas del enemigo para que las personas caigan en tentación. Es como que tú haces lo que tú quieras y no hay nada en contra. También en la parte del dinero, las personas hacen trampa y le dicen a los otros, mire, yo hice este negocio, yo sí fui vivo, yo engañé a ese inocente y le hice esto y le hice lo otro. O sea, todo el mundo pareciera que como que tú haces el mal y no hay consecuencias. Por eso es que el mundo es una tentación, porque las personas no hacen la voluntad de Dios. Son muy pocos los que lo hacen. Inclusive cristianos que se comportan como las personas del mundo. Entonces, el mundo da una impresión que hace el mal y no pasa nada. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el enemigo. La segunda ventaja que tiene el enemigo es nuestro pasado y esta carne pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa es otra ventaja que tiene. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 del verso 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahí está. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Concupiscencia son deseos exagerados de la carne. Quiere decir que la otra ventaja que tiene el enemigo es tu propia concupiscencia, tu pasado, lo que tú disfrutaste en pecado, las cosas que hacías, si veías pornografía, si robabas, si engañabas, si eras una persona súper orgullosa, todo eso de la carne, todo. Ese orgullo, esos sentimientos, esas emociones de querer tener fama, todo lo que se despierta en tu concupiscencia, eso es una ventaja para el enemigo. Por eso es que muchas personas caen en pecado, por esa gran ventaja también. Sigue, termina de leer. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ahí está. Entonces, dice que tú eres seducido por tu propia concupiscencia. Ya vamos a explicarle cómo no caer con tu propia, cómo rechazar eso de tu propia concupiscencia. Lo otro también, la otra ventaja que tiene el enemigo es que él envía pensamientos. Vea esto, no sea inocente. Te envía pensamientos a tu mente. Te hace pensar cosas que tú piensas que eres tú. Te pone pensamiento para que tú caigas en su trampa. Segundo, lo otro que usa el enemigo, envía personas también usadas por él. Personas que no están redimidas o no están verdaderamente arrepentidas, y esas personas las usa para pecar contra ti, para que llevarte al pecado. Lo otro que crea el enemigo son situaciones para hacerte pecar, te envuelve para hacerte pecar. Por eso que la tentación tú tienes que estar bien firme con Dios para no caer. Ahora, si el enemigo tiene estas tres grandes ventajas, ¿cuáles son nuestras ventajas? La mayor y la más grande ventaja es que tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Uno, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos redarguye, Él nos anima, Él nos advierte.
O sea, eso quiere decir que la gran ventaja que tú tienes es que vas a sentir en tu corazón cuando algo no es bueno, aunque sea una tentación sexual o lo que sea, siempre vas a sentir esa alarma del Espíritu Santo en tu corazón. Lo que pasa es que muchos no obedecen a esa alarma, a eso que te pone en tu corazón de rechazar eso. Esa es una gran ventaja que Dios nos da. La otra gran ventaja es que nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo y ahora tenemos dominio sobre las cosas negativas. Nosotros podemos decir sí o no. Antes nuestra voluntad estaba secuestrada por Satanás, estaba secuestrada por nuestra carne. No sabíamos cómo defendernos, pero ahora Dios nos da la libertad y podemos escoger o rechazar o aceptar una tentación. Las personas del mundo, las personas que no son libres, no tienen esa opción. Nosotros sí la tenemos. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. Otra ventaja que nosotros tenemos es que como somos libres, podemos decidir, escoger o rechazar algo. También está la otra gran ventaja que es el ayuno, que es la oración, que es la lectura de la Biblia, que es la autoridad. Todo eso son ventajas que cuando tú las pones en comparación con las ventajas que tiene el enemigo, nosotros siempre vamos a salir ganando. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo tiente, aunque el mundo esté bajo el control de él, aunque tú miras la televisión, sales a la calle, toda una tentación. Aunque hayan tentaciones económicas, aunque el enemigo te lance malos pensamientos, tú siempre vas a tener el poder de escoger. O lo hago o no lo hago. O cedo o no cedo. O escojo lo malo o escojo lo bueno. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora viene la parte, ¿qué debemos hacer nosotros para no ceder o caer en la tentación? Lo primero que tienes que hacer, lo primero que siempre tienes que hacer y tiene que permanecer toda tu vida es purificar tu vida. Con todas las ventajas que Dios te da, si tú no estás limpio, si no cuidas tus pensamientos, si no te santificas, de nada te sirven las ventajas que Dios te da. Lo primero que tienes que hacer es buscar santificar tu vida. Yo siempre lo cuento. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo le di mucha rienda suelta a la parte sexual, pornografía, todas esas cosas. Y cuando yo llegué a los caminos de Dios, ya no quería hacer eso, pero me venían muchos malos pensamientos, muchas cosas. Yo empecé a orar, a decirle, Señor, santifícame, límpiame, quita esto de mí, no quiero esto de mí, arranca esto de mí. Y fueron mucho tiempo orando por esa santificación en esa área, esa limpieza en esa área. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es santificar nuestra vida, porque si no la santificamos, nosotros nos convertimos en un instrumento para el diablo. Si tú no te santificas, tú vas a ser un instrumento. Por eso que vemos a veces hermanas en la iglesia que hacen caer a los hermanos, o hermanos en la iglesia que hacen caer sexualmente de otra forma a las hermanas. ¿Por qué? Porque no se santifican, ellos mismos son tropiezos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos permanecer limpio y bien delante de Dios, tenemos que aprender a purificar nuestra vida. ¿Y qué tengo que hacer? Examinar mi vida, tener un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento verdadero. Ahora, ¿qué debo hacer entonces? Lo otro que tenemos que hacer, no albergar, no aceptes pensamientos pecaminosos, dudosos, que están en contra de los principios cristianos. Por ejemplo, en tu mente tú no puedes estar razonando ni pensando mucho en que, por ejemplo, preguntas así, ¿esto será pecado o no? Cuando tú sabes que es pecado, que ya estás buscando una excusa como para cometer ese pecado. Otra, todos lo hacen así, no hay problema, no tienes que albergar pensamientos así. También hay personas que dicen, probablemente sea pecado, pero lo haré de todos modos. Otro error donde muchas personas caen, especialmente en las tentaciones sexuales, en las tentaciones de dinero, de venganza,
de muchas cosas que que la carne desea hacer es, por ejemplo, lo hago una vez y ya, y le pido perdón. Pero fíjense que hay un principio que yo lo aprendí hace muchos años con un pastor que vino de Colombia, y él decía esto: mira este principio, una vez que peques ya es demasiado y 1000 veces no serán suficientes. Eso quiere decir que el cuentico que tú dices, es que voy a hacerlo una vez, y si yo peco una vez, Señor, tú sabes y tú me perdonas. No, mi hermano, cuando tú lo haces una vez, después lo vas a hacer 1000 veces. Así que no caigas en eso. Esos son trampas del enemigo. Lo otro que tienes que hacer es, otro pensamiento malo también es, le pido perdón a Dios y Él me perdona. No debemos albergar esos pensamientos, sino rechazarlos. Lo otro que tenemos que hacer, tenemos que saber cómo opera una tentación. Fíjense, las peores tentaciones son en sitios de trabajo, en personas que tú ves siempre, personas que te hablan siempre. Por ejemplo, una persona de tu trabajo que te empieza a decir, mira, sabes, tú te puedes ganar un dinero fácil, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto. Esa persona que está en tu trabajo, que te repite que tú no puedes evadirlo, o de repente tentaciones sexuales, seas hombre o mujer, de una persona que esté ahí y todo el tiempo ahí, esas son las peores, porque son sitios donde tú estás ahí, y ahí es donde tú tienes que tener más cuidado, donde tú tienes que rechazar eso, donde tú tienes que ser violento rechazando esas cosas, porque ahí, esos lugares que son inevitables, que tú tienes que ir, es donde el enemigo más te va a atrapar. Y tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que huir, alejarnos de toda tentación, escaparnos de la tentación. Entonces, lo que tienes que tener cuidado es esos sitios frecuentes donde las personas, como decimos aquí en Venezuela, te está calentando la oreja, te está hablando, te está repitiendo las cosas, que ese fue el error de Eva. ¿Qué tenía que hacer Eva? Dice que Eva hablaba con la serpiente a solas. No estaba con su esposo, porque las tentaciones funcionan más a solas. Cuando tú no las confiesas, cuando tú no dices, pastor o pastora, me está pasando esto, me está tentando esto, me está sucediendo esto. Cuando es a solas es donde el enemigo más atrapa a las personas. Y hay líderes, pastores que tienen miedo de contarle a otro pastor o a su esposa a otra persona, entonces terminan ellos ahogándose en la tentación. Por eso es que tienen que haber líderes que cuando les confiesan las cosas, no tienes que regarlos, no tienes que hablarlos. Entonces, esa es la peor, pero esa es la que tienes que tener más cuidado. Luego, también, la tentación opera usando la ignorancia de la persona en un área de su vida, o en el desconocimiento de la Biblia, o el desconocimiento de Dios, de su amor, etc. Por ejemplo, el enemigo te va a enviar un pensamiento, te va a decir, mira, tú no vales nada. Entonces, si tú desconoces lo que te ama Dios y que eres tan especial para Dios, ese desconocimiento, esa ignorancia te va a hacer caer. Y tú vas a decir, sí, verdad, yo no valgo nada. En vez de rechazar eso, pero no lo rechazas porque tú piensas que es verdad, porque no conoces la Biblia. O también el enemigo tienta así, de repente te empieza a dar un dolor, y en vez de rechazar el dolor, poner tu mano y declarar sanidad, y resistir y poner y declarar sanidad, empiezas a aceptar, ay, este dolor se me va a desarrollar y voy a sufrir de esto, ya mi edad, ya lo otro. Entonces empiezas a aceptar cosas porque ignoras la palabra de Dios. No conoces lo que es la autoridad, no conoces lo que son muchas cosas que Dios nos ha dado. También el enemigo te ataca en la ignorancia de los planes de Dios. Fíjense, la Biblia dice, Dios dice al profeta Isaías, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Por ejemplo, como desconocemos los planes de Dios, muchas veces cuando vienen situaciones difíciles, tú no puedes dudar,
lo que le pasó a una hermana. Trabajaba en un banco y no ganaba mucho dinero como gerente de un área y empezó a orar a Dios que quería ganar más dinero. Y esa oración la llevó que la votaran. Pero cuando ella la votaron, no pensó que era el plan de Dios, porque los pensamientos de Dios no son como nosotros. Los planes de Él no son como nosotros. Entonces ella vivió en depresión, yo no sé qué, por tanto tiempo hasta que consiguió un trabajo que le fue súper buenísimo y ganaba mucho dinero. Le agradeció a Dios por ese trabajo. Ahora, ¿por qué la hermana pudo haberse evitado ese tiempo de depresión? ¿Por qué no la evitó? Porque la Biblia dice, dale gracias a Dios en todo. Entonces, esa ignorancia te va a hacer sufrir, porque el enemigo te va a atacar diciendo, mira, te botaron del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ella tenía que darle gracias a Dios y decir, bueno, Señor, si me botaron de este trabajo, como yo no conozco tu plan, yo sé que tú tienes un plan para mí, yo confío en ti. Lo otro que tienes que tener, también tienes que tener cuidado, porque el enemigo tienta en momentos o en etapas fuertes de tu vida donde eres más vulnerable. Por ejemplo, una enfermedad. Cuando una persona está en dolor, en una enfermedad, el enemigo habla. Si quiere que la pastora cuente qué le pasó a ella cuando tenía esa enfermedad, gracias a Dios que ya no la tiene. Sí, el enemigo se aprovecha de los momentos débiles, y cuando estaba en ese momento débil, porque cuando una persona tiene muchos dolores, se encuentra en un momento vulnerable y es débil. Y cuando estaba en ese momento débil, de mucho dolor, el enemigo me decía, pero eso es rápido, ya tú te quitas la vida y se te quita el dolor y es instantáneo. Así me hablaba. O sea, tentando a una pastora para que se suicide, imagínate tú. Sí. Entonces, no, ¿qué hice en ese momento? Lo reprendí, que se fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque no podía aceptar ese pensamiento, porque lo claro, que me ibas a dejar solo a mí, no puede ser. No, papá, los que se suicidan no son salvos. Entonces, el enemigo siempre aprovecha el momento de debilidad de una persona. Entonces, siempre. Tienes que tener en cuenta que en los momentos más débiles, más vulnerables de una enfermedad, de un divorcio, de una pérdida de un ser querido, es donde el enemigo te va a tentar. Tienes que tener cuidado. Lo otro también que tienes que entender, que toda tentación trae una consecuencia, y la peor consecuencia es cuando la persona cede a la tentación, es que te puede hacer llevar una doble vida y puedes perder tu salvación. Muchas personas, no estoy diciendo que, por ejemplo, que una persona, se dio una tentación y cayó, pero se levantó, le pidió perdón a Dios y dejó esa tentación. No, muchas personas ceden, caen y permanecen en esa tentación y comienzan a llevar una doble vida. Entonces, ese es el gran peligro de la tentación, que te puede hacer llevar una doble vida. Es como que tú vengas a la iglesia y digas gloria a Dios, pero para ganar dinero en tu trabajo metes 600 mentiras diarias, mientes de cada rato. Ya el enemigo te agarró por la mentira y estás llevando una doble vida, porque vienes a la iglesia, pero eres mentiroso, pero mentiroso consciente y consciente para ganar dinero. Entonces ya el enemigo te agarró por ahí, estás llevando una doble vida en el área económica. También recuerdo, mi primer pastor contó que él una vez lo invitaron a predicar a una iglesia, y cuando estaba predicando el mensaje, Dios le ordenó a la mitad del mensaje a cambiar el mensaje, y el Espíritu Santo le habló y le dijo, aquí hay una persona que debe arrepentirse y yo quiero que hables del arrepentimiento. Entonces él le dijo a las personas, mira, Dios me está cambiando el mensaje, cambió el mensaje, hizo el llamado, pasaron muchas personas y el Espíritu Santo le volvió a hablar. La persona que yo quiero que pase no ha pasado. Entonces él le preguntó al Señor, le dijo, bueno, si no ha pasado, muéstrame quién es, porque yo voy a quedar en ridículo aquí. Entonces el Señor le mostró, dice que él estaba como en la tercera o cuarta fila, y dice que la imagen de la persona él la levantó. Es como que tomaron una foto y la levantó.
Cuando él lo ve, le dice, usted, pase aquí. Y él dice, yo. Y él dice, sí, usted. Entonces se levantó una persona y en el púlpito le dijo, mira, cuidado, ese es el copastor. Entonces él dijo, no importa, él me lo está mostrando Dios. Y entonces el copastor dijo, usted se equivocó, yo no ando en cosas raras. Entonces él dijo, ok, vamos a orar. Todos comenzaron a orar y cuando comenzaron a orar, ese hombre que dijo que él no era, cayó en el piso, se quedó desmayado por un tiempo, lo cargaron, lo trajeron al púlpito y cuando ese hombre se despertó, dice que agarraba así del piso, agarraba los pantalones de la persona y decía, por favor, sí, yo pequé, me arrepiento. Resulta que en ese momento que él se desmayó, que Dios permitió que él cayera ahí, lo llevó al infierno y le mostró, si tú no te arrepientes, mira la vida que vas mira dónde vas a ir. O sea, ese pastor llevaba una doble vida. ¿Y sabes por qué llevaba una doble vida? Porque había caído con una hermana en pecado y como era una iglesia grande, esa semilla se quedó en su corazón. Después cayó con otra y él buscaba un arrepentimiento, pero ya estaba habituado. Lo que estaba diciendo, lo que estoy diciendo, ya llevaba una doble vida. Entonces muchas personas en la iglesia que caen en la tentación llevan una doble vida y se pierden porque ya no hay un arrepentimiento. Y eso es lo peor que hace la tentación. Hace que muchos creyentes lleven una doble vida dentro de la iglesia. Entonces, otra consecuencia de la tentación, esa es la peor. La otra consecuencia es, vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versos 5 y 6. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjense, quedaron postrados. La otra parte mala de la tentación es que las personas quedan postradas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, el otro peligro de la tentación que puedes quedar postrado. Mal, te deja mal, ¿qué hiciste? Te empieza el enemigo, tú hiciste esto, te deja postrado. Entonces, para no caer postrado o para no ceder a esa tentación, dice la Biblia, vamos a leer 1 Corintios 10, 13, 14, que Dios nos da una salida. No diga, no es que no hay salida, Dios dice que te va a dar una salida. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que puedas soportar. Te dará con la tentación la salida. ¿Se dan cuenta? Siempre hay una salida. ¿Qué pasó con Eva? No buscó la salida. ¿Qué pasó con el rey David? No buscó una salida. Pero ¿qué pasó con José cuando la esposa de Potifar, de su amo, lo tentó? Él huyó, tuvo una salida. Siempre Dios da una salida. Y tenemos que siempre estar pendiente. En cada tentación hay una salida. Ahora, supongamos que una persona cayó y está atado, o de repente lleva una doble vida, o quedó postrado. ¿Cómo hago para levantarme? Primero, para levantarte tienes que acudir a Dios en oración, en súplica y sobre todo con el deseo de cambiar. No creas en la mentira de Satanás que ya tú no tienes solución, que ya tú estás haciendo eso, que vas a pasar vergüenza, que yo no sé qué. No, levántese y busca a Dios en oración. Arrepiéntete delante de Dios y pídele ayuda a Dios. Y para eso está el Salmo 51, que ahí está el gran ejemplo donde David, cuando comete un terrible pecado de adulterio y homicidio, él hace esa oración. Esa es una oración modelo para nosotros llevarnos a un arrepentimiento y de las consecuencias que trae una tentación. Segundo, pide perdón a Dios y a las personas que perjudicaste por ceder a la tentación. Tercero, piensa y concéntrate para poder levantarte y dejar de llevar una doble vida y no quedarte postrado. Piensa y concéntrate en la bondad de Dios, que Él está esperando nuevamente
para levantarte, para estar junto a ti. Y puedes leer la historia del hijo pródigo, que cuando pecó, él decía, ¿será que yo voy donde mi papá? ¿Será que en ese caso el papá representaba a Dios? ¿Será que me va a aceptar? ¿Será? Y dice la Biblia que el papá lo estaba esperando con ansia. O sea, que Dios, cuando una persona lleva una doble vida, cae en tentación, lo espera con ansia, que quiere que esa persona vuelva. Entonces, piensa en la bondad de Dios. No pienses, si me levanto, ¿será que Dios me va a perdonar? Claro que te va a perdonar. 100% que te va a perdonar. Ahora, lo otro también que tienes que aprender es, para que no vuelvas a caer, que aprendas la lección. ¿Cómo tú aprendes la lección? ¿Cuál fue tu error? No lo vuelvas a cometer. ¿Qué puerta abriste? ¿O por qué? ¿O de quién? ¿O qué hiciste que te llevó a esa tentación? ¿O de quién te alejaste? ¿Te alejaste de tu esposa, de tu esposo, de tus amigos, de la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de meditar, de examinarte? ¿Qué dejaste de hacer que caíste en esa tentación? ¿Dejaste de orar, de examinar tu vida, de tener comunión con Dios? ¿Dejaste de orar en las mañanas, en las noches? ¿Qué hiciste que caíste en esa tentación? Como leímos al principio, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de estar con los hermanos en la iglesia, te va a atrapar el mundo y tu carne se va a volver a seducir. Entonces, reconocer también que una cosa te lleva a la otra. La otra vez un hermano me dijo, pastor, caí en pornografía. Entonces le digo, ajá, ¿cómo pasó? Entonces me dice, pero antes de eso discutí con mi esposa. O sea, la ira lo enfrió espiritualmente y por la ira cayó en la pornografía. O sea, que siempre es algo que te lleva a otra cosa. Entonces tienes que aprender la lección para que no vuelvas a caer en la tentación. Luego, debes tener temor a Dios, respetarle, desarrollar ese respeto y honra a Dios. Entender que si haces algo malo, Él habita en ti, Él es tu amigo. Tú tienes que entender que Él vino a morar en ti. Nosotros decimos, gloria a Dios, que Jesús murió en la cruz, perdonó mis pecados, pero sí, Él hizo algo grande, hizo que el Espíritu Santo, cuando la persona recibe a Cristo, venga a morar en ti, y esa es una gran ventaja, pero al mismo tiempo debes cuidar esa relación con Dios. Recuerdo que una vez, cuando estábamos en Sabana Grande, un guitarrista de la iglesia se estaba acostando con su novia. Nosotros no sabíamos nada que tenía esa novia, se acostaba con ella. Entonces de repente yo estaba en el púlpito, el grupo estaba adorando, de repente el Espíritu Santo me revela que él estaba en ese pecado sexual, pero me dice así, o sea, me dice, no le digas que tú estás en pecado, hazle esta pregunta. Y él me dijo, hazle esta pregunta, dile, ¿quién habita en ti? Me dijo el Espíritu Santo, pregunta, ¿quién habita en ti? Entonces le digo, mira, el Señor me está diciendo que te pregunte, ¿quién habita en ti? Luego que le hago esa pregunta, no me permite decirle más nada ese día, y al día siguiente me dice, llámalo y pregúntale. Entonces yo lo llamo y le pregunto, mira, pues, ¿reflexionaste en la pregunta que te dijo el Señor ayer domingo? Sí. Entonces, ¿quién habita en ti? Habita Dios. ¿Y sabes qué me mostró Dios? Entonces ahí le hablé con él y le dije, mira, el Espíritu Santo habita en ti. Mira lo que dice tan clarito 1 Corintios capítulo 6, versos 18, 19 y 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí está. ¿Y qué dice después? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mira, o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es vuestro. Ahí está. Entonces, por eso el Espíritu Santo me hizo que le preguntara, ¿quién habita en ti? Entonces tú tienes que hacerte siempre esa pregunta cuando te venga una tentación. ¿Quién habita en ti? O sea, tú no puedes involucrar al Espíritu Santo en un pecado sexual. Tienes que saber que Él habita en ti. Ahora,
Vamos a leer esta historia en Génesis, capítulo 39, del versículo 1. El proceso, ¿cómo es el proceso de una tentación? ¿Cómo se forma una tentación? ¿Cómo ocurre una tentación? Y vamos a leer esta historia de lo que... No, léela tú. Esta historia de cómo José, cómo se formó esta tentación y cómo terminó José y qué pasó con la tentación. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ok, José fue comprado como esclavo, ustedes saben la historia de José, y lo compró Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ajá, entonces fíjense el proceso de una tentación. Primero José era un esclavo, es comprado. Sus talentos, sus dones lo llevan a ser mayordomo a un nivel de poder. Dice, lo hizo mayordomo y le dio poder. Quiere decir que una de las cosas de la tentación que tienes que tener cuidado es cuando tienes poder, cuando tienes autoridad sobre las personas. Es una fuente de tentación cuando tienes dinero. O sea, miren cómo se forma, sigue. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahí está, hermoso semblante y bella presencia. Viene la parte de la carne de los ojos. Y esa parte de la carne de los ojos que si tú no controlas, si tú eres hombre y empiezas a ver una mujer y codiciar a una mujer, vas a terminar deseando a esa mujer que no es tu esposa. O si eres mujer, vas a terminar deseando un hombre que no es tu esposo. Miren ahí. La Biblia está haciendo referencia a hermoso semblante y buen parecer. La fuente de la tentación, la carne. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos. Ahí está, la mujer de su amo ya puso sus ojos. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ni ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense, cuando vino la tentación, el proceso que tuvo la tentación, cómo José comenzó a rechazarlo cuando dijo, ¿cómo voy a hacer este gran mal con Dios? Ahí está, el temor a Dios, mi hermano. Lo único que te puede alejar de una tentación es el temor, lo que dije al principio, el respeto a Dios. Si no tienes temor, si no tienes respeto a Dios, vas a ceder o tentaciones de venganza o de mentiras o de ganar dinero o sexuales, cualquier tipo de tentación, vas a caer porque no tienes temor a Dios. Sigue. Hablando ella José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella. Hablando, repite eso. Hablando ella a José cada día. Hablando ella a José cada día. Recuerden que las peores tentaciones es donde estás en el lugar y le abres puerta en un lugar donde vas a ver a la persona o X. El peor lugar. Por eso, escuche este principio. Por cada acción, tentación o ataque del enemigo hacia nosotros, debe haber una reacción de nuestra parte, un rechazo inmediato. Por cada ataque debe haber un rechazo. Si no hay ese rechazo, ya estás en la puerta de la tentación. Entonces, ¿por qué debe haber ese rechazo? Porque si no, te vuelves un esclavo del enemigo. Dice 2 de Pedro 2:19,
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Quiere decir que si tú no rechazas algo, te vuelves esclavo de eso. Sigue. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Ahí está, entró y no había nadie. Mira el proceso de la tentación. Cada vez a José se le iban trancando, no había nadie. Fíjense, lo otro peligroso de la tentación es cuando la persona no lo confiesa, no lo habla y empieza a hacer cosas ocultas. Sí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Fíjense, entonces la historia, viene la mujer como José huyó, la historia si usted la sigue leyendo ahí en Génesis 39, se da cuenta que ella inventó un plan y José terminó preso en la cárcel. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué José no habló y no confesó con su amo lo que estaba sucediendo? Entonces, cuando nosotros no nos apartamos, no evadimos, terminamos llevando las consecuencias, afectando nuestra vida, afectando nuestra familia, afectando nuestro ministerio, afectando nuestra relación con Dios, afectando nuestra comunión con el Espíritu Santo. Por eso que la tentación es una de las mayores armas letales de Satanás, porque hace caer a las personas de esa bendición, de esa comunión, de ese gozo, perderlo todo por una simple tentación. Por eso que muchas personas caen, no saben salir, se quedan postrados, no se levantan o agarran el jueguito y llevan una doble vida y pierden su salvación. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, por último, dame el Salmo 51. Por último, les voy a invitar que hagamos esta reflexión juntos. Vamos a hacer esta reflexión juntos. La que hizo David. Luego, cuando David cometió adulterio con Betsabé y luego asesinó, imagínate, al esposo de Betsabé para ocultar esa gran falta. Fíjense lo que es un verdadero arrepentimiento, lo que causó la tentación y lo que es un verdadero arrepentimiento. Fíjense esto. Si quieres, puedes hacer este Salmo 91 como una oración y puedes 51. Decir 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Fíjense, David, lo que estamos enseñando aquí, acudió a la bondad de Dios, a la benevolencia de Dios, a lo bueno de Dios. No, él conocía que Dios era bueno. Entonces, para levantarte de un pecado por haber cedido a la tentación, tienes que buscar la misericordia y las bondades de Dios. Entonces, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Luego dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Con un verdadero arrepentimiento, Dios te va a limpiar de ese pecado. Luego dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, siempre el pecado, la tentación está delante de ti. David cayó y recibió unas consecuencias terribles. Más adelante dice que perdió su gozo, su comunión. Entonces, no sea inocente, no se crea que usted lo sabe todo. Cuídese. Usted puede ser pastor, apóstol, profeta, líder, se puede saber la Biblia. Cuídese porque el pecado está siempre delante de ti. Entonces dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconoció que pecó contra Dios. Y dice, para que seas reconocido justo de tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Quiere decir que David está reconociendo esa naturaleza pecadora y dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Mira dónde lo llevó ceder a la tentación. Sus huesos estaban abatidos y había oído el gozo y la alegría. Dice: borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo que decía al principio, tienes que pedir a Dios que crea un corazón limpio. El rey David, por la morbosidad, por los deseos de los ojos, cayó con esta mujer. Entonces, ahora sí le está pidiendo que le haga un corazón limpio. Entonces, no estés jugando con un corazón sucio, con pensamientos malos. No juegue con eso. Antes que caiga, pídele a Dios un corazón limpio. Dice: y renueva un espíritu recto delante de mí, recto. David tuvo que mentir, asesinar, hacer un poco de cosas y no tenía un espíritu recto para ocultar su pecado. No quites de mí tu Santo Espíritu. Había sentido el vacío, el contristamiento del Espíritu Santo. Y vuélveme el gozo de tu salvación. Y un espíritu noble me sustente. Entonces dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Le está diciendo: Señor, si yo me levanto, voy a ser un verdadero cristiano. En vez de andar en pecado, voy a traer a los pecadores a tu camino. Líbrame del mal. Señor, abre mis labios y publicaré a mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, quieres un corazón quebrantado y contrito y humillado. Fíjense, corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Postrarnos delante de su presencia. Y luego habla más y le pide perdón a Dios. ¿Qué yo puedo decirle, mis amados hermanos? Tengan mucho cuidado con las tentaciones. Es el arma que usa el enemigo para sacarte del plan de Dios, para sacarte del propósito de Dios, para robarte tu gozo, para robarte tu paz, para robarte lo más grande que tienes, que es la salvación. Tienes que tener cuidado. Por eso, afírmate siempre en Dios, busca a Dios, no hagas cosas ocultas, guarda tu corazón, aléjate del mal, corta relaciones con personas que te llevan al pecado y afirma tu salvación. Dios me los bendiga. Amén. Bueno, nuestros anuncios, seguimos con nuestros anuncios también de la semana. Todos los martes igualmente tenemos nuestro estudio bíblico a las 10 de la noche. No, 10:30. Oh, 10:30, ¿verdad? Cambió el horario, 10:30 por la cuenta de Instagram Ancla de mi Fe. Ahí vamos a estar todos los martes con los pastores Jonathan y Sonic Oradiquian. Los miércoles y los viernes tenemos nuestras entregas a través del Instagram y Facebook, nuestras entregas semanales, posteamos nuestras reflexiones semanales. Los días jueves tenemos nuestro servicio de oración en vivo por el Instagram a las 6 de la tarde. Y los días domingos, recuerda, nos estamos reuniendo en la mañana de 10 a 12 del mediodía presencial y en la tarde tenemos nuestra prédica a través de las redes, a través de YouTube. Así que hay para todos los gustos, no te pierdas la prédica, no hay excusas, ¿verdad? Porque la puedes ver online o la puedes ver presencial, como sea de tu agrado. Dios los bendiga mucho. Chao, Dios los bendiga.